Pasamos al ejercicio número 5. Prácticamente nos piden hacer un programa de computador tal que con datos de entrada, en este caso, el número de términos deseados para la serie de Perry. Esta serie comienza con los números 3, 0 y 2. Los siguientes términos se calculan como la suma del término anterior y el tercer término anterior. La fórmula para el enésimo número de Perrin es P, donde el índice n representa cuántos términos o el término correspondiente. Es igual a la evocación de la función n-2, que es el número anterior del anterior, más P, la evocación de la función, valga la redundancia de Perrin, del número del anterior y del anterior, donde P, si es el término 0, vale 3, P, término 1 vale 0 y P, término 2 vale 2. Los primeros 9 términos de la serie de Perrin son 3, 0, 2, 3, 2, 5, 5, 7, 10. Pasamos al ejercicio número 5, diseño de pantalla. Este programa determina los términos de la serie de Perrin a partir del número de términos deseados por el usuario, según que fórmula general y como dato de entrada encontramos ingresa el número de términos deseados. Acá respectivamente faltó los datos de salida. En este caso los datos de salida son 3, 0, 2, 3, 2, 5, 5, 7, 10. Pasamos al código del ejercicio número 5. Entonces, recordemos la salvedad para estos ejercicios. Solamente es posible sacar el término a partir del 1. Para números menores a 1 no garantizamos los resultados. Se presenta la presentación del programa de lo que va a consistir, ¿listo? De lo que va a realizar o de qué consta el mismo ejercicio. Se define la función hacer Perrin. Igualmente, mismo funcionamiento en todos los ejercicios del tercero al 11. Hacer Perrin, dentro del cuerpo de la función encontramos un condicional. Si n es igual a 0, se va a devolver 3. De lo contrario, si n es igual a 1, se va a devolver un 0. Si n es igual a 2, se va a devolver un 2. Y para cualquier valor, lo mismo, se van a sumar tanto el valor anterior del anterior con el valor del anterior del mismo número correspondiente. Se vuelve a evocar a la función, pero como parámetro tenemos la resta de n menos 2, que es el término anterior del anterior. Y, respectivamente, valga la redundancia, en estas dos expresiones siempre se resuelven las expresiones más internas, se va a volver a evocar a la función hacer Perrin. En resumen, se está calculando el número tercero anteriormente terceras veces y segunda veces o segunda vez. Después de sacar el número anterior del anterior y el número anterior del anterior respectivamente, se van a sumar los valores numéricos. ¿Listo? Y en esto termina la función hacer Perrin. Cerramos el condicional y cerramos
la definición de la función hacerPerrin. Recordemos que la activación de la función hacerPerrin se encuentra más abajo, pero siguiendo el orden top-down, de siempre de arriba hacia abajo. Comienzo de definición de función imprimirPerrin. Entonces encontramos la definición de la función imprimirPerrin, cuyo parámetro es 1, que es n. Encontramos el cuerpo de la función, lo mismo, siempre van a tener el mismo funcionamiento. Lo único que van a cambiar es la fórmula. La fórmula, cómo se va a calcular el término correspondiente. Entonces encontramos la función validación de t, que t viene siendo el conteo de manera ascendente y lineal, donde t va a empezar con el valor numérico de 0. Encontramos el condicional si t es menor a n, booleano verdadero, agrupamiento begin. Se va a imprimir en pantalla hacerPerrin de t respectivamente. Se va a imprimir en pantalla una coma. ¿Listo? O sea, acá encontramos la evocación de la función hacerPerrin, donde se le va a entregar el parámetro, en este caso de t, y el valor numérico de t es 0. Entonces hacerPerrin le entrega la misma función, se vuelve a evocar a la función de t, en este caso ya viene siendo n igual a 0. Y lo mismo, partimos del condicional, como 0 es igual a 0, se va a devolver en pantalla un 3, pero respectivamente encontramos una función de la librería básica de Racket donde se va a imprimir ese 3 respectivamente, ese valor numérico se va a imprimir en pantalla. Display, se va a imprimir en pantalla una coma y encontramos la validación, donde t se le va a sumar 1 de manera ascendente hasta tantas veces de n indique en el mismo proceso. N consta principalmente de tantas veces se va a realizar un proceso o cuántas veces se va a realizar el booleano verdadero. Cuando t sea mayor a n, t viene siendo el conteo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando t sea mayor a n, booleano falso, vacío, y aquí respectivamente termina la función. Cerramos paréntesis, cerramos el if, cerramos la definición de la función validación. Acá está respectivamente la activación de la función validación. Como t se le va a entregar el valor de 0 porque es un conteo, recordemos. Y fin de la definición de función imprimir Perry respectivamente. Muy interesante esa parte. Listo. Después encontramos la definición de la función imprimir pantalla. Siempre el orden top down, de arriba hacia abajo. Se va a imprimir en pantalla respectivamente. Dentro del cuerpo de la función se va a imprimir por medio de la función básica de la librería de Racket. Se va a imprimir salto de línea, ingrese el número de términos deseados. Es decir, se va a imprimir la instrucción de lo que tiene que realizar el usuario. Encontramos un identificador subscripto o adscripto a la función imprimir pantalla. Por medio de lectura de teclado se le va a asignar un valor numérico a términos, que es un identificador.
posterior se va a imprimir en pantalla la secuencia, es decir, lo que tiene que aparecer en pantalla. Se va a imprimir salto de línea, los términos de la serie son dos puntos y se imprimen en pantalla los términos respectivamente. Recordemos que display y print son iguales. La diferencia es que en print podemos utilizar todo en una misma expresión, en un mismo renglón, mientras que display no lo permite en ocasiones, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Se va a evocar la función imprimir print, donde se le va a asignar el parámetro términos, en este caso que por medio de lectura de teclado se le va a asignar al identificador subscripto o adscripto a la misma función imprimir pantalla. Entonces, a imprimir print se va a evocar a la función y empieza posterior el mismo procedimiento evidenciado anteriormente. Imprimir un espacio, display ln, espacio, pues, y fin de la definición de la función imprimir print. Se cierran paréntesis y respectivamente acá está la activación del sistema, la activación del programa de imprimir pantalla. Recordemos que imprimir print lo puse como un indicador, una guía base de lo que va a aparecer en el área de las interacciones. Iniciamos en el botón de Run, se imprime en pantalla la presentación del programa, la fórmula, ingrese el número de términos deseados, la instrucción 9 términos. Entonces los términos de la serie son 3, 0, 2, 3, 2, 5, 5, 7, 10. 3, 0, 2, 3, 2, 5, 5, 7, 10. Ejercicio número 5.